En vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por el licenciado Edgardo Melgar. Hoy en 30:30 tenemos un programa de impacto, un programa en donde esperamos nosotros entrar en la conciencia, hacer concienciación al pueblo hondureño hoy que estamos iniciando ya la jornada de la Semana Santa, o mejor conocida como Semana Mayor. Antes de iniciar con nuestro 30:30, vamos a abordar diferentes noticias internacionales que han acaparado la agenda de 30:30 y nosotros queremos mostrarles para el caso lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, en donde se está desarrollando una jornada electoral, elecciones en Ecuador, y ahí logramos observar, hay una ventaja de 12 puntos con el 90% escrutado de las actas, y esta ventaja se le da al actual mandatario, el empresario Daniel Noboa, que está aventajando por 55.8% a su contrincante Luisa González, que se mantiene en un 44.1%. Ahí logramos observar cómo va la tendencia según el CNE. Ya ha declarado que la tendencia es irreversible a esta hora de la noche, en donde han tenido una jornada pacífica de elecciones en Ecuador. La rival Luisa González no acepta y denuncia un grotesco fraude electoral, mientras ya el CNE ha dicho que es irreversible. 12 puntos es la diferencia entre Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, y quien sería el virtual presidente electo de Ecuador, contra Luisa González, por 12 puntos de diferencia, ya con un 90% de las actas escrutadas. Vamos a escuchar qué ha dicho el actual presidente Daniel Noboa. Informamos al pueblo ecuatoriano que una vez procesado el más del 90% de actas a escala nacional, se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Nuestra sincera felicitación a quienes se han hecho merecedores de la confianza del pueblo ecuatoriano. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Quiero agradecer públicamente a todo mi gabinete también. Durante el primer periodo, muchos ministros han hecho un trabajo increíble, con muy pocos recursos, con muy pocas posibilidades de éxito, y aún así han logrado grandes cosas. Bien, ya usted ha escuchado, la derecha ha triunfado nuevamente en Ecuador. Vamos a cambiar completamente de información, y ha sido un fin de semana difícil, un fin de semana de luto, y esto tiene que ver con la muerte de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más destacados de la literatura en lengua española y ganador del Premio Nobel de la Literatura, que falleció este 13 de abril de 2025 a los 89 años de edad. Según un comunicado emitido por sus hijos, el autor murió rodeado de su familia y en un ambiente de paz. La noticia marca el final de una vida dedicada a las letras y deja un legado literario que trascenderá sin lugar a dudas las generaciones. Vamos a leer un poco de este comunicado que han extendido los hijos. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá
a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo como nosotros en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y ha dejado detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Así que este ha sido el comunicado que han extendido los hijos del escritor Mario Vargas Llosa, que va a impactar y trasciende sin lugar a dudas de generación en generación como uno de los mejores escritores del mundo. Bueno, y mañana es un día muy importante en el mundo de la política y que impacta a nivel centroamericano. Esto tiene que ver con la reunión que va a tener el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el presidente de los Estados Unidos. El presidente de El Salvador aterrizó ayer sábado en Estados Unidos, donde mañana lunes va a tener previsto reunirse en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump para tratar temas de cooperación en materia de inmigración. Se desconoce por el momento la agenda del mandatario. Desde su regreso a la presidencia el pasado enero, Trump ya se ha reunido con otros jefes de Estado de América Latina, aunque Bukele será el primero al que va a recibir, no en su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida, sino que lo va a hacer en Casa Blanca, lo que subraya la buena relación entre ambos y el lugar que ocupa el expublicista en la agenda del magnate neoyorquino. Nosotros, sin lugar a dudas, vamos a estar muy pendientes de esta reunión que va a tener Donald Trump con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hablando de Estados Unidos, en las últimas horas, la embajadora Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, se ha despedido de la familia presidencial, específicamente de la propia presidenta Xiomara Castro. La embajadora Laura Dogu y Nate compartieron sus experiencias durante estos 3 años de gestión en mi gobierno, en los que las puertas de nuestra casa siempre han estado abiertas al diálogo y cooperación, ha publicado la presidenta. Agradecemos su cercanía y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Les deseamos un feliz retorno a Estados Unidos y éxito en sus nuevas responsabilidades, ha publicado en su cuenta de X la presidenta Xiomara Castro. Junto a ella, fotografías de la familia presidencial en reunión con la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, que ya deja su cargo y ha tenido una grata reunión con las autoridades de gobierno. Hoy es un día importante. Hoy es el día que marca inicio a la Semana Santa o Semana Mayor. Hoy es el Domingo de Ramos. Y no podemos iniciar este programa sin escuchar el mensaje de la Iglesia Católica. Nuestro compañero Olman Uclés nos tiene este importante mensaje. Gracias, compañeros, qué gusto saludarlos. Y en la reflexión de este Domingo de Ramos, el arzobispo de Tegucigalpa ha recordado que Semana Santa no significan vacaciones, sino compartir en familia con amor, fe y devoción. Escuchemos. Esta semana es una semana maravillosa. Como digo, no solamente para hacer una memoria del pasado, sino una celebración del presente de Cristo que nos ha redimido y que nos lleva con Él al futuro. Por eso son días muy hermosos que las familias aprovechan para reunirse, son días de vacaciones, se comprende, y aprovechan para compartir y convivir en armonía, en sana alegría. Y también, claro que sí, para asistir a la iglesia, para orar juntos, para rezar, para unirse a la iglesia entera que aclama al Señor sosteniendo esas ramas, esas palmas que indican nuestra alabanza al Dios único y verdadero,
que nos da la salvación. Semana Santa, una invitación a la paz, a la calma, al amor, pero sobre todo al sosiego, Padre. Efectivamente, el ser humano con Cristo, ¿verdad? Las oraciones de hoy nos han invitado a ser humildes como Jesús y a seguir los ejemplos que Él nos da. Nuestro amor a Jesús, los que amamos a Jesús, estamos llamados pues a vivir en esa fraternidad y en esa alegría plena. Pedimos al Señor que nos acompañe, que nos bendiga en estos días y a cada uno pues nos toca cuidarnos un poquito, ¿verdad? Tener esa precaución, ese cuidado por nosotros y por los nuestros, porque justamente ahí, en ese compartir en familia, es donde está verdaderamente la alegría. El clérigo le recordó además a la feligresía católica que Semana Santa significa vivir con humildad, felicidad y en santidad. Jackie, de momento, contigo. Qué excelente mensaje. Sin lugar a dudas, la Semana Santa no solo son vacaciones. La Semana Santa es momento para recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy es el día de que Él entra. Por eso se celebra el Domingo de Ramos. Y vamos a abordar un tema que nos tiene muy preocupados. Y es el tema de los accidentes vehiculares y todo lo que pasa con las atenciones en la Semana Santa. Para eso vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy en 3030. Vamos a saludar al doctor Lenín Velázquez, es presidente de la Asociación de Neurocirugía y también neurocirujano. Doctor, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por invitarnos y esperamos que podamos colaborar un poco para que podamos mejorar estas condiciones de accidentes en esta semana, y no solo en esta semana, en general, en todo lo que va de nuestro año, con secuelas muy serias, sobre todo el sistema nervioso. Se produce un accidente de cualquier índole y quienes llegan siempre son los de la Cruz Roja. Aquí se encuentra con nosotros Juan José Castro, que es vicepresidente de la Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jackie. José Juan Castro, un gusto, efectivamente, siempre todos los años con un sinnúmero de organizaciones, más de 20 y tantos mil, 25.000 hombres, personas, mujeres, que nos estamos prestos para atender a un sinnúmero de hondureños que, como bien lo decía el padre, hoy es una fecha religiosa, pero también esta semana muchos salen a sus lugares o a veranear. Sin duda estamos preparados, pero siempre llamando a esa conciencia de responsabilidad a todos estos hondureños que se preparan y que ya salieron algunos de ellos, pero que también el miércoles se preparan a salir en un segundo éxodo, Jackie. Bien, muchas gracias, ingeniero. Y se encuentran también con nosotros, porque sí tenemos que analizar el tema de los accidentes. Está con nosotros el director de Vialidad y Transporte, a quien le agradecemos por estar aquí, José Adonai Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a los panelistas que nos acompañan. Sí, es importante poner en contexto que los siniestros viales son la segunda causa a nivel mundial y aquí pues en la región y en nuestro país no es la excepción y hay factores que hay que analizarlos, pero más allá de eso, la conciencia y la responsabilidad que podemos tener al momento de tener un vehículo, usándolo como medio de transporte que se puede volver en una arma y ser un riesgo y ser temerarios para sí mismos o para los usuarios de la vía pública. Así es. Y también nos acompaña el director de Fiat, Darwin Hernández. Sí, muy buenas noches al pueblo hondureño, buenas noches, Jackie, gracias por la invitación. Y como lo decía bien mi general, es lamentable ver que jóvenes de 18 a 26 años son los que más tienen este tipo de eventos, principalmente el conductor de la motocicleta que nos está dejando una gran cantidad de muertos y lesionados, así también como los peatones, ¿no? También no debemos dejarlo de ver también el peatón que también está falleciendo en estos eventos de tránsito producto de la imprudencia que tenemos nosotros, a veces negligencia de parte de los conductores y también de parte de los peatones, y que todos estos eventos pues
son evitables, el 90% de los accidentes son evitables, solo es que tenemos que comportarlos de la manera adecuada cuando vamos en las vías. Bien, vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos vamos a analizar sin lugar a dudas esta condición. Lo estamos haciendo antes de finalizar la Semana Santa para hacer concienciación para la gente que va a viajar a las diferentes partes. Vamos a hacer conciencia. Mire ahí lo que pasó en Trujillo, piques. Mire, piques de una manera que fueron mortales en Trujillo. 2 personas murieron, imagínense ustedes. Vamos a analizar este y otros escenarios de accidentes que se han presentado en los últimos días. Volvemos con esto y más. Y bien, aunque los accidentes han disminuido, si hacemos la comparación desde 2022, según el resumen y el reporte que nos ha dado Vialidad y Transporte, hasta la fecha, general Adonai Hernández, director de Vialidad y Transporte, ¿cuántos accidentes llevamos? Bueno, actualmente tenemos cerca de un número de casi 4.000 accidentes que van en relación al 2024. En el 2023 se registraron 2.007, en el 2024 1.785 y ahorita llevamos 509. ¿Muertos? Fallecidos, sí, correcto. En accidentes viales, pues en el 2023 se registraron 14.000. En el 2024, 17.000 y actualmente llevamos 4.724. Tenemos pues una reducción de 150 accidentes menos en relación al año 2024. No es suficiente, pero sí necesitamos ser más implacables y aquí pues debe abordarse este tema desde un enfoque intersectorial. O sea, diferentes sectores tienen que incorporarse para poder tener una incidencia en la reducción de los siniestros viales. Y esto implica, usted ve cuando observamos el video, esa inmadurez y ese desafío que tienen, porque aquí hay que recalcar, el 5.9 del Producto Interno Bruto se va en inversión de atender todo lo que son lesiones y otras actividades que son producto de este desafío de los jóvenes, que es otro dato importante, que los que se ven vinculados a hechos viales están entre las edades de 17 a 29 años y menor número de 29 a 39 años. Es relativo y es algo que se puede identificar que después de 39 años es muy reducido el número, limitado el número que tenemos de participantes en hechos viales. Entonces, esto es donde debemos de trabajar. Es por ello que nosotros la otra estrategia es, y el año pasado pues se aprobó lo que es la asignatura de seguridad vial y que ya se está iniciando con un proyecto piloto en Comayagua y La Paz, formando a docentes y se va a aplicar en estos centros educativos en el nivel prebásico y básico. Esto implica que hay toda una estrategia donde se han elaborado ya guías técnicas para los maestros metodológicas que van a servir de transferencia de información y se han formado ya estos docentes para que tengamos toda esa ingeniosidad. Y hemos visto en algunos programas, por ejemplo en la aldea del Volcán de Comayagua, unas maestras integró no solamente a los niños, sino a los padres de familia y pudieron ellos generar esa ingeniosidad para poder convertir a los niños y hacer las vías y poderles enseñar todo lo que es la seguridad vial en este sentido. Entonces, miramos que esto va a tener un producto de repente de aquí a unos 16 años con toda esta generación de cultura que se está generando a través del sistema educativo y queremos trabajar con el sistema educativo superior para que no sea una opción la asignatura de seguridad vial, sino una obligatoriedad y que sea en las 25 universidades. Se está trabajando también con los jóvenes que están saliendo del sistema educativo secundario, en los niveles secundarios, para que en el trabajo educativo social se trabaje una parte de esto en lo que es la seguridad vial.
Y qué bueno que están haciéndolo, pero tenemos que abordar este tema y nos llama mucho la atención lo que usted nos dice, porque son 509 los que han fallecido, pero hasta el momento se han registrado 4.000 accidentes. Y este es el problema. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega este problema? A salud. Este problema llega a salud, doctor. Mire, ¿qué logramos observar en pantalla, doctor? Pues mire, Jackie, yo quisiera primero poner un poco en contexto a la población de lo que sucede con este tipo de pacientes que llega a nuestras emergencias, que lo catalogamos como un politraumatismo. ¿Qué significa? Que tienen más de 2 órganos afectados, normalmente después de un accidente de este tipo. ¿Qué sucede? El cirujano evalúa la condición, hay una fractura en una pierna, hay una contusión en un pulmón, pero lo más importante, porque es la primera causa de muerte en los politraumatismos, es el área neuroquirúrgica, área neurológica. En este caso estamos viendo esa reconstrucción tridimensional en una tomografía con una lesión de columna cervical, o sea, del cuello. Ustedes ven ahí la mandíbula, los dientes, y lo que está desplazado hacia abajo es la columna, y van a notar como ahí, en esa área precisamente, encontramos una dislocación de vértebras. ¿Qué pasa? El sistema nervioso es el cerebro, la médula que va en medio de esa estructura ósea y los nervios que van después a los órganos y a los músculos y etcétera. El sistema nervioso, el cerebro, la médula y los nervios no es como el resto del cuerpo. Un tendón, una arteria, un hueso se puede reparar y pueden funcionar perfectamente. La médula, el cerebro y los nervios, si se dañan, no se recuperan nunca. Y nadie puede vivir sin este sistema que se llama sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sucede? El paciente al llegar, o el que ahora se ha hecho muchísimo más común, la moto, por supuesto, al llegar, llega y se atiende en todos los aspectos, ¿verdad? Se descartan lesiones torácicas, lumbares, etc. Y el pronóstico de este paciente va a depender básicamente de varias cosas. Uno, el tiempo que tarda llegar el paciente a nuestra institución. Porque cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, va dañando, si estamos hablando de estructuras neurológicas, las va dañando, las va dañando. Un cerebro, una médula no se daña en un día, en 2 días, no se daña en horas. Si usted tiene un accidente y tiene un trauma cráneoencefálico, que significa trauma del cerebro, hace un hematoma, que significa un coágulo en el cerebro. Si ese coágulo está ahí más de 4 horas, tardamos más de 4 horas de evacuarlo, el pronóstico de ese cerebro es totalmente diferente a si es antes de 4 horas. Eso para notar que es importante el momento del traslado de un paciente de este tipo y el tiempo que tardan en llegar. Después de eso, tener los recursos para poder hacer estudios, para poder evaluarlos adecuadamente y para hacer y tomar decisiones pertinentes para resolver cada situación que se da. Porque igual, en lo que usted, dependiendo de dónde se encuentre cada lesión, así va a tener diferentes dificultades para resolver el problema. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo ahí, esta columna cervical, o columna del cuello que está dislocada, llevarla a una cirugía requiere de una cantidad de insumos. Doctor, ¿qué accidente sufrió esta persona? Esta persona es una antecedente de daño de columna cervical por accidente de moto. Este caballero, un hombre joven de 27 años, es un caballero que se dedicaba, esto fue hace 2 semanas, precisamente el día miércoles, porque lo sé porque a mí me tocó operar a este paciente. Llegó a las 7 de la mañana en punto a la emergencia del hospital. El hombre no tenía conciencia de qué es lo que había pasado porque perdió la conciencia en el accidente. Sí llegó con buen tiempo, andaba con casco, andaba con buen tiempo porque llegó en el término de 1 hora y media al hospital y lo pudimos meter a sala de operaciones al cumplir la 3ª hora. Todavía pudimos hacer algo, pero aún así, con todos los recursos que tuvimos que mover, conseguir insumos, conseguir esto, lo otro, sala de operaciones, etcétera, etcétera, sangre, aún así el paciente llegó parapléjico. ¿Qué significa parapléjico? Sin mover las piernas. Y los brazos los movía con mucha dificultad, muy pobremente. ¿Cuál era el objetivo y cuál es el objetivo? El gol en este caso, cuando tenemos una condición de este tipo, llevar al paciente a una situación que por lo menos le permita tener una vida decorosa con movimiento de sus miembros superiores. O sea que ya no va a poder caminar. Probablemente los miembros inferiores no los vamos a poder recuperar. Por lo mismo que les decía, la lesión del sistema nervioso no es recuperable, no es como un hueso, no es como un tendón,
no es como una arteria que sí se pueden recuperar. Lamentablemente, ni aquí ni en la China no existe todavía ninguna tecnología para eso. Y esta es el tipo de trauma que con mayor frecuencia en un accidente de moto o inclusive accidente de carro, tenemos otras imágenes ahí también impresionantes, pues es lo que nos lleva al desenlace más dramático en los pacientes. Porque igual, ¿verdad? Existe el paciente que no podemos rescatar, lamentablemente el daño es demasiado grande y como mencionaban, la juventud es la que está involucrada en este tipo de lesiones. Pacientes entre 17 y 25 años son los que llegan con más frecuencia con eso. Igual, una cosa es perderlos, aún haciendo todo lo posible, pero otra cosa es cómo va a poder recuperarse este paciente y cómo va a poder reinsertarse en la sociedad con este tipo de secuela posterior a un trauma. Una secuela terrible, es una ¿verdad? condición que no en nuestro país, lamentablemente, estamos lejos todavía de poder establecer. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo. Ustedes van a ver, esa es una tomografía de reconstrucción. ¿Casco? No, este paciente no llevaba casco y ustedes van a ver la tremenda fractura que tiene en los ojos, la nariz, la mandíbula y sobre todo el cráneo. Todas esas líneas negras que ustedes ven en el cráneo son fracturas. Entonces ahí, obviamente, la lesión cerebral es lo obvio más importante porque es lo que va a definir si existe o no, o si el paciente se va a poder rescatar o no. Y lo demás, pero también requiere de una reconstrucción facial. Y eso ya es ¿Logró sobrevivir otro este paciente? tema. Sí, este paciente sobrevivió también y requirió de varias cirugías para recuperar la parte maxilofacial, que se llama. Pero igual, ¿verdad? La condición de gravedad del paciente y el poderlo recuperar dependió mucho del tiempo que este paciente, con el tiempo que llegó a la emergencia y con el tiempo que se pudo atender esta circunstancia. ¿Con cuánto tiempo llegó este paciente? Este paciente llegó también con un término de 3 horas de accidente también en moto, pero este sí no llevaba casco. Recientemente también estoy hablando de hace 2 días, el viernes pasado, la pérdida de un niño de 17 años que iba con casco, pero el trauma fue tan intenso que terminó con la vida. No pudimos hacer absolutamente nada. Él ya llegó en estado de coma realmente. Estamos analizando 2 casos, imagínense ustedes, y los 2 casos han sido con motocicletas. ¡Qué terrible! Y uno en un lapso de 1 hora 30 lograron llevarlo al hospital y el otro en un lapso de 3 horas. La Cruz Roja, ¿cuánto tiempo más o menos se puede tardar de trasladar a un paciente que está accidentado del lugar del accidente hasta los centros asistenciales? Gracias, Jackie. Lo hablábamos recientemente con el doctor y aquí con el general también, que es muy importante que inicialmente también la población tenga el conocimiento en primeros auxilios y principalmente la atención en este tipo de casos. Para nosotros, las ambulancias, tenemos más de 160 ambulancias en el país, tenemos personal capacitado, y nos esforzamos por llegar, como las otras instituciones del 911, a todo este tipo de accidentes. Lo importante para nosotros también, para poderlo referir y llevarlo a los hospitales, tanto al Seguro Social como a los diferentes hospitales en el país, es cómo atendemos en el lugar, debido a este tipo de lesiones ahora. Nosotros nos vemos en el otro lado de esta concientización que debemos de hacer a la población, cómo la atendemos en la calle, cómo queda traumatizado, cómo la canalizamos, cómo le ponemos un collarín, cómo le ponemos una férula para poderle estabilizar precisamente su columna y no quede parapléjico. También en la atención es muy importante. De esto depende. Acordémonos de horas picos en las ciudades grandes en Honduras. Podemos llegar en 5 minutos normalmente o más, pero también el traslado debe de ser oportuno. O a veces las distancias de los lugares donde tenemos accidentes son sumamente largas en carretera, que se tardan entre 30 minutos, 45 minutos, y esto también conlleva, si una de estas personas está atrapada en algún vehículo, que el trauma se acrecenta
porque hay que hacerle la extricación al vehículo y poderlo darle la atención debida y poderlo llevar a un centro asistencial. Un centro asistencial también que tiene sus carencias, sin duda, porque no en todos los centros asistenciales tenemos el nivel de médico de turno en ese. Tenemos la dicha que en los seguros sociales, aquí mismo en el hospital, escuela, pero hay muchos centros asistenciales al interior del país que también de eso depende la vida de la atención de estos pacientes. Todas las organizaciones nos estamos esforzando, nosotros como Cruz Roja nos hemos profesionalizado cada día más con médicos, con paramédicos, con programas específicos en esto, pero también cada día más intensivo, estamos fomentando que la población conozca de primeros auxilios. El primer respondiente en las carreteras también es el ciudadano y es el que debe también debe saber cómo manipular una situación de esta, Jackie. Bueno, y es que todos tenemos, ¿verdad? Porque ustedes como Cruz Roja siempre los miramos presentes, igual que el cuerpo de bomberos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas principales causas que puede registrar SIAC en el tema de los accidentes en Semana Santa? ¿Cuáles son esas causas? Usted diría, si me puede enumerar 5 que sean las principales. Sí, mire, Jackie, es bien importante conocer qué es lo que nos está causando tanto accidente de tránsito y es principalmente, como ya lo venimos diciendo todo acá, la motocicleta. La motocicleta nos está dejando el 75% de los accidentes de tránsito. De este 75, el 40 lamentablemente fallece y en los lesionados es igual. Los accidentes que provocan la motocicleta estamos llegando a un 54 que son los lesionados por motocicleta. Las principales causas que tenemos en estos accidentes es principalmente que usted puede ver el motociclista que adelanta por la izquierda, por la derecha, por el centro de la calzada. Y ahí es donde está el peligro cuando el otro conductor le hace un cambio de dirección. O sea, hace un viraje a la izquierda, un viraje a la derecha, y el conductor de la motocicleta le va adelantando por la izquierda o por el centro de la calzada. Y cuando usted hace el cambio de dirección, ahí está el accidente de tránsito. Esa es una de las principales causas. Otra de las principales causas es que utilizamos, los conductores, los hondureños principalmente, utilizamos mucho el teléfono celular, somos irresponsables al momento de ir en la conducción, utilizamos el teléfono celular, vamos mensajeando, entonces esta es otra causa de accidentes de tránsito. Los fines de semana que está bastante marcado por la ingesta de bebidas alcohólicas, principalmente el viernes y el sábado en horario nocturno, que son los días más críticos en los accidentes de tránsito, donde está la mayor cantidad de lesionados y muertos, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Y otra causa también que nos deja bastante accidente de tránsito es la velocidad. Los hondureños nuestras carreteras no están diseñadas para conducir a altas velocidades y aún así hay conductores que se atreven a exceder los límites de velocidad y esto nos está dejando también cualquier cantidad de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, el exceso de velocidad y, como les digo, 2 usuarios vulnerables en la vía, el motociclista que nos está dejando un 40% de muertos y otro usuario que no le podemos dejar por fuera, que es el peatón, que nos está dejando un 30% también de muertos. El peatón, lamentablemente en Honduras se ha construido para el vehículo, pero hemos dejado por fuera al peatón, desprotegido al peatón. No tiene los refugios peatonales que para hacer el cruce de la calzada, los puentes peatonales, las aceras están obstruidas por una gran cantidad de vehículos y dejamos en desventaja al peatón y esto nos está llevando a tener estos altos grados, índices de muertos de peatón. Además que también el peatón cuando tiene un accidente de tránsito por lo general fallece y la probabilidad de salir lesionado grave también es bastante alta. Bueno, ya usted ha dicho las principales causas y sin lugar a dudas tenemos que reflexionar, porque la principal causa somos nosotros mismos. Nosotros como conductores. Sí. El factor humano, sí. la imprudencia del humano, porque es que al final usted como conductor decide si va a exceder la velocidad. Usted como conductor decide si va a ingerir bebidas alcohólicas, a poner atrás el volante. Usted como conductor cuando va en una carretera decide si va a hacer un adelantamiento con doble línea continua amarilla, que es bien común en las carreteras que son bidireccionales, o sea, de doble sentido. Entonces decidimos adelantar. Usted como conductor es que decide pasarle un semáforo cuando está en color rojo. Entonces nosotros como humanos somos los que gobernamos al vehículo. Y entonces como gobernarlo, que nosotros somos los que maniobramos este vehículo,
debemos de hacerlo de una forma correcta, no siendo imprudentes, no siendo temerarios al momento de ponernos tras el volante. Y por eso estamos analizando los casos, porque ya mirábamos un caso de un paciente que quedó parapléjico. Conducía motocicleta. El otro tuvo un problema en el cráneo. Y ahorita vamos a seguir analizando con el doctor Lenín Velázquez, otro paciente. ¿Este paciente, doctor? Pues mire, esto también viene a ser secuela de condiciones del mismo tipo. Esta es una reconstrucción igual tridimensional de tomografía. Ustedes van a ver ahí cómo tiene metido esta sonda dentro del cerebro, cómo tiene esas grapas por afuera. Esto es para evaluar precisamente la condición. Y ustedes van a ver que hay un espacio, un hoyo en el centro que no tiene hueso. Esto es todo el drama que vive un paciente cuando tiene una condición cerebral que necesita primero evacuación del hematoma, que eso era en este caso un coágulo que se le hizo enorme en el cerebro. Y lo otro es dejar el espacio pertinente para que el cerebro, porque el cerebro se hincha, para tratar de que el cerebro no se muera. El cerebro se muere con solo tocarlo, con solo poner un dedo encima de él, empieza a morir la célula, así como el resto del sistema nervioso central. Entonces, al dejar ese drama que se ve ahí en esta imagen, lo que hacemos es tratar de que el cerebro encuentre espacios para que no esté aprisionado por el edema o por los coágulos y eso le dé mejor alternativa de recuperación. ¿Qué significa un paciente de estos? Además de, bueno, eso es un estudio nada más, pero ustedes van a saber todos los insumos que se necesitan para llegar a esa condición. ¿Qué insumos se necesitan? Desde la sonda que usted tiene ahí en el cerebro, esas grapas, el hecho de tener el aparato adecuado para poder quitar ese hueso de la mejor forma. El hueso se guarda también, hay que tener un lugar donde guardarlo. En el Seguro Social lo teníamos y lo queremos tener mejor porque ¿No tienen, con entonces? el tiempo se ha ido deteriorando tanto los insumos que hemos tenido hace ya 23 años ¿No hay que es difícil, es difícil. Bueno, toda la población sabe que el seguro está en una crisis terrible ahorita de medicamentos, insumos, la tomografía está mala. Yo inclusive a mi familia le dije, por favor usen casco para salir a la calle porque no hay tomografía en el Seguro Social. Si se caen no hay cómo hacerles un examen para saber si tienen un coágulo dentro de la cabeza. Es decir, estamos en crisis. Y entonces eso aprovecho yo para que la población lo entienda. Eso debe hacer más conciencia en mi persona de lo que estábamos hablando precisamente, de que yo soy responsable de mi salud. Yo soy responsable de, pues tratamos de, a veces improvisamos, la verdad, honestamente. Pero bueno, eso es otro tema que deberíamos discutirlo a nivel ya más en salud es difícil salud y es preocupante, complejo. doctor. Pero el punto es que nuestro público debe entender que si los recursos son pocos y los pocos recursos que tenemos los usamos en este tipo de casos, a veces es difícil atender también todo lo que está atrás de esto, ¿verdad? Vaya, el ahorita, paciente doctor, normal, el paciente queremos que no es accidente. queremos entender algo. Ahorita llega un paciente que es uno de esos y el tomógrafo está mal. ¿Qué le dice usted a ese paciente, a la familia de ese paciente? Bueno, lo primero es que tengo que hablar con mi gerencia para saber cómo podemos solucionar esto de si se manda a hacer un estudio por compra o si tenemos la opción para hacer un estudio por compra directa a los servicios privados. Si no, pues tratamos de encontrar otro estudio que nos dé información más o menos adecuada o similar a la que te puede dar una tomografía, que es una resonancia. La resonancia sí está funcional y de alguna forma nos brinda algo. Pero no pueden sobrecargar la resonancia porque se va a arruinar también la resonancia. Es correctísimo, correctísimo. Eso es lo que va a suceder finalmente. Y finalmente, pues no, hay algunos detalles clínicos que nos dicen cuándo un paciente puede tener algo en un lado, en otro, y en base a la clínica, pues tomamos decisiones. Obviamente, esto es reciente, y quiero decirlo, la tomógrafo, que es el arma de batalla de la neurocirugía, no solo de la neurocirugía, de todas las especialidades, pero nosotros que somos los que estamos más involucrados con la parte neurológica, la tomografía es el arma de batalla y se nos ha dañado lamentablemente, sí, a partir de esta semana que pasó, el martes pasado. Y hemos estado tratando de, bueno, yo sé que las gerencias han estado haciendo las gestiones, pero un aparato de ese tipo, reparar un aparato no son ni 1.000, ni 500, ni son hablando de millones, ¿verdad? Entonces la cosa no es tan fácil. Pero igual, tampoco dejamos los pacientes a la deriva, por supuesto que no, sino que encaminamos las cosas dependiendo de cada circunstancia y tratamos de llevarlos al mejor final
con esas limitaciones que tenemos, improvisando a veces ayudándonos con los mismos pacientes también. Porque es aterrador lo que está diciendo. Es que se lo digo así, para que la gente entienda también que tiene que cuidarse más y sobre todo, le voy a decir una cosa, nosotros tenemos cuántos años de tener solo 2 centros de referencia para este tipo de accidentes en el centro sur de Honduras. Desde que yo estudio medicina, está el Seguro Social y está el Hospital Escuela. No hay otro hospital, no hay otros hospitales que puedan atender este tipo de emergencia. ¿Por qué? Porque no extienden los recursos, no tienen el material, la mano de obra calificada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es preocupante. Entonces, si yo como población entiendo eso, tengo que también cuidarme más, tengo que ser más prudente, hasta a mi hijo le pasó diciendo yo, por favor, no textees cuando vayas manejando, o en general a la gente, ¿no? Igual, hay cosas que suceden que no tienen que ver con eso exactamente, ¿verdad? Sino que son accidentes, pero igual, si nosotros podemos minimizar esto a través de concientización, de entender de que somos un país con escasos recursos, somos un país que tenemos mucha deficiencia en salud y que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacernos responsables de nuestra salud, no pensar que en el hospital me van a resolver las cosas porque al final estamos seriamente limitados. Sí. Entonces, probablemente si entendemos eso, pudiéramos cuidarnos más y tener más prudencia a la hora de andar en estos vehículos, ¿verdad? ¿Y con el paro cómo le están haciendo? Pues en el área que le caí todo, sí, ya cambiamos de tema, pero bueno, estas condiciones administrativas le voy a comentar que no la voy a poder informar bien, ni tanto, porque neurocirugía siempre está trabajando. Y si nuestras enfermedades quirúrgicas son prácticamente emergencias, prácticamente todas. Entonces, nosotros no hemos parado y no estoy muy enterado de cuál es la situación. Obviamente sí sé lo que estamos tratando de lograr y el movimiento sigue, pues lamentablemente el movimiento sigue, no se ha detenido para que lo sepamos también. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver cuáles son las acciones que están ejecutando Vialidad y Transporte, la Cruz Roja, en esta Semana Santa que ya ha iniciado. Bien, continuamos con más en 30-30 y vamos a abordar el tema de los muertos por sumersión. Hasta hoy es domingo, hoy iniciamos la Semana Mayor con Domingo de Ramos y tengo que preguntarle al ingeniero Juan José Castro, vicepresidente de la Cruz Roja, ¿cuántos son los muertos que se llevan ya por sumersión? Gracias, José Juan Castro. Gracias. Ok. No hay problema. Para nosotros es muy importante hacer conciencia a la población que está saliendo o que ya salió, porque la mayor parte de las estadísticas en Semana Santa son muertes por sumersión. El año 23 murieron 26 personas ahogadas. El año 24 murieron 18 personas ahogadas. Y a diferencia que el año 24 hubieron 21 personas fallecidas, 2 por accidente de tránsito, 18 por ahogamiento y una persona que murió de muerte natural. Sin duda es muy importante que hagamos conciencia con todo lo que estamos haciendo esta noche con los temas de tránsito. Pero también en Semana Santa como que disminuye porque 27,000 personas y la mayor parte son de la policía, del ejército. También hay ¿Este año cuántas me ha dicho? Este año han habido 16 personas que no están contabilizadas dentro de Semana Santa. En enero fueron 6 personas, en febrero 3, en marzo 4 y lo que tú decías en las estadísticas recientemente, ahorita 3 personas que fallecieron. Ya 16 personas. Debemos de generar esa conciencia que nos permita también poder a los familiares. Me acuerdo un caso del año pasado y el dolor hacia los familiares, en ese recuerdo hace un año, con una menor de 2 años que descuidaron mientras ellos estaban haciendo otras cosas y la niña falleció. Y esas muertes del año pasado por sumersión fueron desde 58 años a 2 años. O sea, debemos de generar esa conciencia también
en estos días que está empezando y que nuestra gente, nuestros guardavidas, como lo de los bomberos y otros están en piscinas, en el mar. Y la estadística también se genera que la mayor parte de estas personas fallecidas fueron en lugares, en pozas, en ríos, donde también no tienen esos protocolos de poder verificar antes de lanzarse en un lugar que no conocen, de preguntarle a las personas. Bueno, es traicionero, el río es traicionero. También, y a pesar de que, bueno, han habido lluvias también en estos días, y se espera que esté una vaguada, y que también debemos de tener las prevenciones debidas con relación a estos casos. Bueno, ingeniero José Juan, realmente teníamos que traer este tema porque hay muchas personas que se van al río. No podemos negarlo, se van al interior del país a visitar a la abuela, a visitar a la familia y se van al río porque las temperaturas están fuertes, y porque el río es traicionero. ¿Qué recomendación se le da a los padres que están en el río? Tienen que estar full pendiente de los niños, me imagino. No solo en el río, también, como te digo, los casos siempre han sido, la mayor parte han sido en estos lugares, pero también en el mar, en las piscinas. Al ingerir bebidas alcohólicas también no debe de ingresar al agua. También cuando ingiere sus alimentos debe esperar un momento, unas par de horas que haga una digestión adecuada y que también cuidar de los menores de edad. O sea, cuidar a todos, pero también cuidarse entre la familia que todos estén bien para poder evitar este tipo de fatalidades, que al final también es un dolor a la familia hondureña cuando se les anuncia una situación de esta naturaleza. Nosotros estamos, como te digo, alrededor de más de 20 lanchas, embarcaciones y más de 100 guardavidas a nivel nacional, cubriendo diferentes puestos que permita poder generar esa atención de prevención a estas poblaciones que están yendo a estos lugares de vacaciones. Bueno, y el llamado está, porque hemos estado abordando el tema de los accidentes de tránsito, pero también el tema de los muertos por sumersión. Nos llama muchísimo la atención la cantidad de personas que van en lo que va del año y ni siquiera hemos comenzado en total la Semana Santa. Mire que hay muchas personas que ya están escribiendo, haciendo preguntas, entre ellas el tema de los motociclistas, cuando mueren o tienen accidentes, ¿cuántos son menores de edad? ¿Cuántos tenían licencias? ¿Cuántos andaban con casco, sin casco? Si podemos contestarle a nuestros amables televidentes que están sintiéndose identificados con el tema de los accidentes vehiculares en el tema de motocicleta. Sí, déjeme decirle, Jackie, que eso es lo más lamentable, ¿va? Que son jóvenes que tienen poca experiencia y nosotros como sección de investigación de accidentes de tránsito, nos hacemos presentes en estos lugares, llevamos las estadísticas, 7 de cada 10 que mueren de los motociclistas no tienen permiso de conducir. Tenemos también un 30% lamentable que se nos ha incrementado un 30%. ¿Cuánto me dicen que no tienen permiso de conducir? 7 de cada 10, el 70%. ¿Y ustedes no se dan cuenta? Sí, son personas que acaban de adquirir la motocicleta. Bueno, ejemplo, hace 15, 22 días tuvimos un accidente de un motociclista que lo venía sacando de la agencia. Cuando yo comienzo a hacer la investigación, voy a verificar, la motocicleta tenía 8 kilómetros que había recorrido. O sea, lo que se movió de sacarlo de la agencia a su casa de habitación, no hizo el alto en un respectivo cruce, un joven de 21 años, y ahí terminó accidentado. Entonces, como le digo, estos son los problemas que también la empresa privada aquí tiene que sumarse. Y están vendiendo esta motocicleta sin ningún tipo de restricción. Va con 500 lempiras su identidad y no le piden absolutamente nada más para poderle dar este tipo de motocicleta. Y como digo, hay jóvenes menores de edad que estamos viendo que muchos padres se los compran para ir a la escuela. Muchos padres que compran este vehículo para que vaya a la escuela y son personas que no tienen la capacidad, no tienen la pericia, no tienen la madurez para transportar en este tipo de vehículos. Y por eso estamos realizando ya los trabajos, las reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la encargada, pues, de una u otra manera, de poder autorizar la importación de vehículos, pero también la distribución, la venta.
En este tema estamos trabajando incluso ya con el tema de poder crear laboratorios para poder estimar cuál es el nivel de seguridad que traen estos vehículos, si en realidad traen todos esos criterios técnicos que le permita tener un vehículo seguro. A eso nosotros tenemos que avanzar. Dije desde un principio que el abordaje debe ser intersectorial y este es el sector de la empresa privada que tiene que también sumarse para tener este tipo de incidencia en la reducción de estos ¿Hacen piñata con la venta de motocicletas, está diciendo usted? Bueno, le explicaba yo que, por ejemplo, hay países que fabrican con diferentes criterios de seguridad, fabrican para diferentes continentes, con diferentes calidades de nivel de seguridad. Y es importante que lo sepan pues las autoridades y es por ello que estamos haciendo estos trabajos con las secretarías que les corresponde. Estamos trabajando también en lo que es la propuesta de una política pública en seguridad vial, porque esto va a incorporar otras instituciones como el Congreso mismo, que son los que nos aprueban la normativa, la misma Fiscalía que estamos trabajando para trabajar todo esto que se da, los denominados piques o actividades que son ilícitas y que provocan pues también dolor y luto en la conciencia de nuestra sociedad, que debe generar pues esta responsabilidad al momento de poderse conducir, como le decía en un principio. La motocicleta, después de ser un medio de transporte, puede convertirse en un arma cuando no se sabe utilizar, igual como el arma de fuego. Bueno, y también, y Jackie, como otra cosa también importante, en otro, ¿verdad? Sí, que por ejemplo, lo que decía el doctor del joven de 16 años que murió ahí en la Quesada hace 3 días. Cuando nosotros vamos a hacer la investigación, ¿llevaba casco el joven? Sí, llevaba casco, pero llevaba un casco de mala calidad, un casco que solo era para cumplir la normativa de que no me sancionen, pero era un casco que al momento del impacto, el impacto no era tan fuerte para la lesión que produjo, que si él hubiera llevado un casco certificado, otra historia hubiese cambiado, pero el problema es eso, que la importación que traemos aquí a Honduras de este tipo de material, este tipo de casco, no es el adecuado, y lo que decía mi general, no cumple con los requisitos de seguridad, y por eso este tipo de casco que no está certificado, que no cumple las medidas de seguridad que debe de tener, terminan en cuestiones fatales, como lo que pasó a este joven que llegó, ya cuando llegó, ya llegó prácticamente muerto allá al Seguro Social. Bueno, y doctor, nosotros queremos hacer la conciencia con el tema de las radiografías, que la gente vea, porque no son hule. O sea, usted agarra el carro y comete, la principal causa, ya lo han dicho, es la imprudencia. Somos nosotros mismos que estamos al volante y que no tenemos prudencia absolutamente para nada. Vamos a seguir viendo estas radiografías, doctor, para analizar, porque usted no es hule, señor, señora, usted no es hule, niña, porque niños, son jóvenes los que están agarrando las motocicletas. Así es. Así podemos ver en este estudio de nuevo tomográfico tridimensional, que es parte de los estudios que ofrece el Seguro Social, y ven la destrucción masiva que tiene ese cráneo en toda la región superior, lateral, e inclusive hasta pareciera que está desprendido de la nariz. ¿También cráneo, es ¿no? motocicleta este? Eso es motocicleta, sí, también es ese tipo de trauma. Y este es el punto importante de mencionar en este momento, cuando la calidad del casco es una cosa fundamental, pero lo otro que siempre le pregunto yo a los pacientes cuando llegan accidentados y llegan conscientes, es si andaba amarrado el casco. El casco, si no se amarra, no sirve absolutamente de nada. Es lo primero que sale volando cuando hay un accidente, cuando se caen en la moto. El casco tiene que estar amarrado, si no, no tiene sentido andarlo. Y obviamente hay una intensidad, inclusive con los DOT, que son los certificados, cascos certificados, aún con ese, hay accidentes que pues no logran llegar a proteger de alguna forma adecuada al cráneo. Este tipo de circunstancias, así como lo vemos en esa imagen, obviamente es un paciente. Si ustedes ven, tal vez no van a entenderlo bien, pero ustedes van a ver cómo se le ven los dientes de nítidos. ¿Qué significa eso? Que es un hombre joven, es una persona muy joven. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo una persona laboral, porque pues, el sistema de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social es aplicable para gente laboral, joven, con un futuro,
porque todos los que tenemos trabajo tenemos futuro también en Honduras, y que en la mayoría de los casos deja familias en luto, deja madres con hijos y gente joven, niños creciendo y desarrollando, que ya se convierte en un problema social y ya se convierte en un problema que va a dejar una secuela mucho más grande. Doctor, ¿cuánto puede gastar un paciente de esto? Vaya, este caso, que es una fractura por motocicleta, más o menos el costo de este paciente, aparte del costo psicológico y el costo físico que le puede traer. Lo que sucede es que ahí tiene que ver un montón de factores, pero por ejemplo, solo les quiero mencionar algo. Este paciente pasó a cuidados intensivos después de la cirugía. Un día en cuidados intensivos son 100.000 lempiras. Y un paciente de estos puede estar en cuidados intensivos si evoluciona bien, ¿verdad? No es una cosa tampoco, porque hay evoluciones buenas, evoluciones malas, y dependiendo de todos los factores que habíamos visto antes, ¿verdad? Cuánto tiempo, qué tipo de coágulo, en qué parte del cerebro está el coágulo, qué tipo de fractura tiene, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un paciente que puede estar 20 días en cuidados intensivos, usted haga el cálculo. Si vale el día, así, ¿verdad? 100.000 lempiras. Eso es un paciente para que le cuesta al sistema de salud. Solo el cuidado intensivo. intensivo. Solo usar cuidados intensivos estoy hablando. No estoy hablando de la llegada de emergencia, no estoy hablando de la sangre, no estoy hablando del uso de sala de operaciones, no estoy hablando ¿Algunos medicamentos también? No, tampoco, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando del uso de cuidados intensivos. Porque ese paciente después pasa a otra área, normalmente ya si logra salir de ahí, pues llega a intermedios o llega a una sala en la cual va a estar probablemente. La gran mayoría de estos pacientes con un trauma de esta intensidad están 2 meses, cuando logran recuperarse, 1 mes y medio, 2 meses en el hospital. Y 20 días de ese mes es cuidados intensivos. Y lesionado, doctor, que después no se puede... Exactamente. Y luego viene qué secuela voy a tener. Así es. Por ejemplo, dejo de trabajar un familiar para atenderlo. Exactamente. Exactamente. Ya no se cuidan solos. Una persona que no es financiable por sí misma, pues no se puede... ¿Y qué sucede? Por ejemplo, yo he tenido pacientes, inclusive he tenido pacientes de ustedes. Sí, sabemos. Y han tenido traumas enormes también. ¿Y qué pasa? Después, 6 meses después, si el paciente logra tener una salida, por decirlo, que sea funcional para su labor, hay que entender que va a tener por fuerza una secuela. Como les explico, el cerebro no se recupera. Una vez que se daña, que ese coágulo, es cierto, le salvamos la vida. A veces no, pero le salvamos la vida, pero va a tener una secuela. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Que hay que entender, por ejemplo, viene de una maquila. Y después de esto, a los 6 meses, ya no mueve la mitad del cuerpo. Porque la secuela es eso, ¿verdad? No puede movilizar. Entonces, ¿y en la maquila cómo va a trabajar? No va a poder, o sea, queda... Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a terminar desempleado. Sí. Y eso es un problema, obviamente, muchísimo más, que arrastra un montón de cosas sociales. Imagínese el impacto que causan los accidentes. Y hoy se ha visto que siguen siendo las motocicletas, los conductores de motocicletas y la imprudencia los principales responsables. Y la pregunta es, estamos en Semana Santa, ¿cuáles son esos días que tiene más trabajo en cuanto a la atención de emergencia en la Cruz Roja, ingeniero? Bueno, en Semana Santa principalmente en la salida, siempre hay un éxodo de fin de semana, principalmente de las personas que trabajan en el gobierno como tal. Y es donde hay también mayores atenciones, reitero, en CONAPREN, en la organización y planificación. Ya hay puestos de socorro en diferentes carreteras donde van reduciendo la velocidad, pero también no debemos de dejar de atender en la ciudad, porque la gente que está en la ciudad cree que están libres las calles y aceleran más y hay mayores accidentes más bien al interior de la ciudad que también en las carreteras al exterior de las ciudades.
El miércoles también se espera ese éxodo también con los empleados de la empresa privada. Entonces son las fechas donde debemos de estar más atentas. El regreso normalmente, y gracias a la buena labor que hace la policía y principalmente hacen las caravanas, que eso es menos cuando regresan. Es menos. O sea que están desesperados por irse a la playa. Por eso siempre les recomendamos que se vengan 2 días antes, un día antes. Si se fue toda la semana, se fueron 6 días, que disfruten 4 y que se venga uno ya descansado y descanse otro en casa, porque si no el lunes llegan más cansados al trabajo. Entonces también las vacaciones o la Semana Santa es un momento de planificación familiar en todo lo que va a hacer una familia al respecto. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre las caravanas, los ejes carreteros, cómo se está preparando Vialidad y Transporte para las atenciones en esta Semana Santa. Volvemos con esto y más. Bueno, ya han comenzado las personas a salir de sus casas, ¿no? Al interior del país, a la playita, porque ya los empleados públicos están en asueto. Y tenemos que preguntarle al general en Vialidad y Transporte sobre cuáles son esas actividades que están haciendo ustedes para resguardar a todas estas personas que ya se están movilizando, en primera instancia empleados públicos y luego empresas privadas desde el miércoles. Sí, una de las estrategias que desde las autoridades del señor secretario de Seguridad y el director general de la Policía, pues se ha diseñado una nueva distribución geográfica de lo que es la Policía Nacional a través de las diferentes unidades departamentales, las 18, 25 unidades metropolitanas, tenemos 9 regionales, pero también tenemos las unidades de patrullas de carreteras y están distribuidas en más de 800 puntos que tenemos distribuidos a nivel nacional entre lugares turísticos y ejes carreteros. ¿Esos 800 puntos, cuántos efectivos estamos hablando? Bueno, estamos hablando que la Policía Nacional está integrando casi 25.000 funcionarios en este proceso, en los diferentes operativos. Ustedes pueden ver a lo largo y ancho del país cómo están los diferentes operativos integrándose con todas las otras instituciones, ¿verdad?, en este proceso. General, disculpe que lo interrumpa. Aquí me están preguntando si van a estar abiertos para dar licencia mañana y pasado mañana. Nosotros estamos abiertos hasta el miércoles, igual como el sistema bancario, para que puedan, y vamos a estar también habilitadas todas las oficinas por aquellas personas que de una u otra manera pues hayan cometido alguna infracción y van a ser susceptibles de poder retornar con su permiso de conducir. También vamos a tener, recuerde que hoy pues el sistema bancario también funciona en línea, está abierto pues las 24 horas y usted lo puede hacer de diferentes formas. Pero esta es la estrategia que nosotros estamos incorporando a través de más de 25, no solamente es la Dirección de Tránsito, también todas las direcciones de la Policía Nacional están integrados, más todos los que están en procesos de formación en los centros educativos de la Policía Nacional, están integrados también en este proceso de poderle dar seguridad y garantizar pues el desplazamiento de grandes poblaciones como en esta época de Semana Santa. Para nosotros es importante también recomendarle a la ciudadanía que al momento de poder planificar, cuando salga de sus hogares, verifique que no quede nada encendido, porque también son tragedias, hay incendios, hay que revisar su vehículo, el sistema de aire, el sistema de frenos, sistema de dirección y recuerde que hay un mantenimiento preventivo, pero también correctivo en el sistema de luces. Recomendarles que hay áreas, hay zonas de desplazamiento, que hay diferentes deslaves y hay algunos casos que también, por ejemplo, tenemos situaciones de infraestructura donde están dañadas, que por lo que recomendamos que ese desplazamiento lo haga en horas de día y no en horas nocturnas, porque también tenemos algunos sectores que no hay suficiente iluminación y eso también debe considerar las condiciones climáticas adversas que puedan presentarse en ciertas zonas. Para nosotros es importante que nuestro ciudadano también tenga y considere estos aspectos al momento de desplazarse.
Bueno, llamaba también la atención el tema de las víctimas mortales, ya dijimos que son 509, pero llama la atención en un gráfico que ustedes nos han dado, la segunda posición de personas que lamentablemente mueren, y es el tema de los atropellados. ¿Qué está pasando? ¿La gente es irresponsable o qué es lo que está pasando en este aspecto? Sí, es que aquí el problema es, como le digo, la infraestructura. Es que no hay puente entonces cercano. No hay puentes peatonales. En muchas zonas, por ejemplo, en la CA5 tenemos serios problemas de que muchos, y principalmente los atropellamientos, déjeme decirle que, lamentar lo que le voy a decir ahorita, este fin de semana hemos tenido 16 personas muertas hasta el día de hoy. De esos 16, 9 son peatones. Principalmente, de 16 muertos este fin de semana 9 peatones. 9 son peatones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la CA5 hay muchos lugares que venden bebidas alcohólicas a la orilla de la CA5. Una vez que ya sale ebrio de ese lugar, cruzan la calzada y no toman las medidas de seguridad. Ahí van vehículos que van a exceso de velocidad también. Y también, como digo, lo mismo pasa, que los atropellamientos están, por ejemplo, en las principales ciudades, en los anillos periféricos o en los bulevares, donde hay circulación de vehículos y también hay tránsito de peatones. Entonces, como peatón, tampoco tenemos esa educación de cómo debemos de hacer el cruce de la calzada, cuándo debemos de cruzarlo, cuando no se aproximen vehículos, estar seguro de que vamos a hacer el cruce de una forma correcta y que no vamos a caer en un accidente de tránsito. Entonces, y también, como le digo, la infraestructura no es amigable. Los pocos puentes peatonales que existen no son amigables para el peatón, muchos que tienen que subir bastantes gradas, que también, como le digo, una mujer embarazada, una persona a la tercera edad, no es amigable para subir. Muchos de ellos están llenos de propaganda también, están llenos de graffiti, de ciertas estructuras criminales. Entonces, eso le da un temor al peatón de hacer el cruce por el puente peatonal, que todo esto, como bien lo decíamos al inicio del programa, todo esto es integral, ¿va? Porque esto es situación que debe de abordarlo tanto las alcaldías como los diferentes, la comunidad donde debe haber ubicado estos puentes peatonales y lugares de seguridad peatonal. Por eso recomendamos que la nueva infraestructura que se diseña en el país se haga infraestructura para personas y no para vehículos. ¿Qué significa esto? Que usted primero tiene que hacer diagnósticos en las rutas que usted va a diseñar esa infraestructura, y si hay poblaciones, lo más recomendable, y usted puede observar, por ejemplo, frente a Plaza Miraflores, que hay pasos que son subterráneos. Sí. Entonces, a la gente le gusta a veces mejor bajar. Igual acá por Emisoras Unidas, estábamos en un programa y nos decían cómo utiliza, y allí habían bastantes eventos viales como los que refleja la estadística, atropellos, pero se disminuyó cuando se diseñaron esta infraestructura, y eso es que debe también hacerse conciencia sobre el conductor. Cuando va cerca de las poblaciones, hay unas infraestructuras que usted va sonando la llanta, esos se llaman calmadores o reductores de velocidad. También el conductor debe reducir. Es que aquí no respetamos ni las cebras. Correcto. Entonces eso también debe tener conciencia el conductor, que al aproximarse a zonas donde existen estos calmadores debe reducir para evitar precisamente un atropello. ¿Por qué? Porque las personas a veces de diferentes lugares no tienen esa cultura de poder utilizar pues los puentes peatonales o estas zonas demarcadas. Miren, hemos querido humanizar el tema de los accidentes, que usted vea gráficos, que usted vea cuál es el impacto que se tiene, que en estos momentos los médicos se las ven difíciles para poder atenderlos, el impacto del costo que le puede dar, y el tema de los sobrevivientes, el impacto que también esto genera la vida de una persona. Vamos a tener el testimonio de un sobreviviente de un accidente de tránsito, pero que obviamente esto ha impactado duramente su vida. Hola, soy Mario. Hace 5 años tuve un accidente de motocicleta. Cambió mi vida para siempre. A los 17 años perdí mi pierna izquierda por el exceso de velocidad. Gracias a Dios sobreviví, pero mi vida y la de mi familia nunca volvieron a ser las mismas. Perdió una extremidad. Aquí el doctor nos decía de un paciente que parapléjico, su vida en un abrir y cerrar de ojos cambia, doctor, porque aquí ya nos han dicho los especialistas que sigue siendo el tema de la irresponsabilidad al volante la principal causa de accidentes, que ya van 4.000 accidentes en lo que va del año.
Lamentablemente, darse cuenta de esto es impresionante porque yo pensaba que el alcohol iba a ser el primer factor de riesgo para el accidente, ¿no? Y me acabo de enterar que es el cuarto. Es la cuarta causa. La cuarta causa, apenas. Es decir, ¿qué significa? Que es casi una responsabilidad casi personal y ciudadana, ¿verdad? Tener la seguridad vial. Le hemos reducido a la cuarta por las diferentes estrategias que se han implementado y diferentes operaciones que hacemos en cuanto ustedes los ven en la madrugada. Nosotros que estamos, yo les digo, nosotros amanecemos y anochecemos en la calle. Porque tenemos que tener esos controles, porque si no, de repente se elevara más el número. Es ahí cuando, perdón, uno tiene que entender que tenemos que educarnos más, tenemos que tener más responsabilidad. Tenemos que, lo que están haciendo precisamente desde la infancia, empezar a motivar a tener la prevención de esto, porque los accidentes, y en mi área específica de la neurocirugía del sistema nervioso central, no tienen nunca un resultado óptimo. Siempre van a dejar una secuela. Entonces, ¿qué es lo mejor que debe ser? Ser preventivo. Ser preventivo. Evitar que suceda el accidente. Porque vamos a salvar una vida, pero ¿qué calidad de vida vamos a tener después? Y no todas las vidas se van a salvar también. Y como decía el testimonio, ¿verdad? En los accidentes es cierto que el área de neurocirugía de repente no es que es la más común que se daña, porque hay muchísimos más pacientes de ortopedia, por ejemplo, que se fracturó una pierna, un tobillo, en este caso, por ejemplo, este pobre ciudadano que terminó pues con una amputación. Pero igual ese tipo de lesiones van a dejar una secuela. Por ejemplo, un fémur fracturado significa 1 año para una persona. 1 año estar discapacitado o incapacitado para poder recuperarse. Entonces, todo tiene no hay ninguna forma de salir bien librado de este tipo de problemas. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar con las conclusiones. Llegamos al cierre, doctor, sus conclusiones. Bueno, muchas gracias, Jackie, por la invitación y por darnos la oportunidad después de poder hablar un poco con su público sobre este tipo de temas. Primero, pues, la prevención. Yo soy neurocirujano, yo atiendo pacientes en las emergencias del Seguro Social y sé lo que significa tener una lesión neurológica. No hay forma de salir bien librado, de tal forma de que la única alternativa es ser preventivo. Y eso significa tener una conciencia clara de cómo evitar los riesgos de un accidente. Estamos hablando de todos los aspectos, tanto alcohol, mi conciencia de no manejar escribiendo, etcétera, 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 la velocidad, etcétera, etcétera. Finalmente, espero que de alguna forma esto influya para que esta semana, y no solo esta semana en general, porque esto debe ser concientizado todos los meses, porque todos los meses tenemos este panorama en las emergencias, para que la gente pueda entender cómo prevenir y no llegar a tener secuelas severas de este tipo de problemas. Ingeniero José Juan, sus conclusiones y también las actividades que va a realizar la Cruz Roja. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti y a Edgardo por invitarnos y poder difundir y concientizar a la población hondureña. Quiero agradecer a más de 3,000 voluntarios y staff que va a estar y está permanente en esta semana, todo el año. Pero ahorita estamos en piscinas, carreteras, balnearios, playas, en nuestros centros con nuestras ambulancias y con más de 250 vehículos ahí permanentemente. A la población que tenga la prudencia, que esta es una semana de planificación desde, como decía el general, su casa, su vehículo, donde va, y que regrese sano y salvo a seguir viviendo y que también disfrute. Y acordémonos que siempre estaremos ahí en todas las actividades religiosas que va a haber en todas las ciudades del país. General. Sí, es importante señalarles que nuestras autoridades están preocupadas porque los hechos homicidios por otras causas y maneras están reduciéndose, pero el tema de los siniestros viales es poco la reducción, por lo tanto están preocupados. Respeta los límites de velocidad, también es cuidar tu vida. Muchas gracias y esperamos que también cooperen con todos nuestros funcionarios que están desplegados a nivel nacional al momento de requerirlos para poder hacer una intervención.
Muchas gracias. Les agradecemos a ustedes porque sin lugar a dudas hoy tenemos que reflexionar muchísimo. Gracias al doctor Lenín Velázquez, presidente de la Asociación de Neurocirugía. También gracias al vicepresidente de la Cruz Roja, José Juan Castro. Gracias también a el general José Adonai Hernández, director de Vialidad y Transporte. Gracias también a Darwin Hernández, director del CIAT. El llamado está a las autoridades de gobierno y a ustedes también, a pensar en su vida primero, pero a las autoridades de gobierno a que los siniestros viales los toquen como una política de Estado. Se necesita. Hay demasiadas personas que han muerto, 509 hasta la fecha, más de 4.000 accidentes los que se han registrado. Mañana los esperamos a las 7 de la mañana.